En este ejercicio, el enunciado establece que suponga que no se puede levantar más de 650 newton, aproximadamente 150 libras, sin ayuda. A. ¿Cuánto podrá levantar empleando una carretilla de 1.4 metros de longitud que pesa 80 newton y cuyo centro de gravedad está a 0.50 metros del centro de la rueda? El centro de gravedad de la carga que lleva en la carretilla también está a 0.50 metros del centro de la rueda. Entonces, aquí conviene tomar en cuenta las distintas fuerzas que están actuando sobre la carretilla. Y luego planteamos las condiciones de equilibrio. Tenemos entonces que la fuerza máxima que podemos hacer es de 650 newton. La carretilla tiene una longitud de 1.50 metros, una longitud transversal, es decir, una longitud horizontal de 1.4 metros, desde el mango, donde se aplica la fuerza en la carretilla, hasta el centro de rotación de la rueda. Está marcada en la imagen, está señalizada esa distancia, por lo tanto, no tenemos que incluirla. Luego, la carretilla pesa 80.00 newton, es decir, tenemos un peso debido a la carretilla, vamos a llamarle WC, que es de 80.0 newton. Esos 80.0 newton están a 0.50 metros del centro de la rueda, como se indica en la figura. Luego tenemos otra información, que el centro de gravedad de la carga también está justo ahí. Entonces vamos a utilizar otro color para señalizar el peso de la carga. Vamos a ponerle W sub G al peso de la carga. Y en este caso, el peso de la carga vamos a ver, no está especificado. Ok, vamos a dejarlo como incógnito. Simplemente tenemos la información de que actúa exactamente sobre esa línea de acción. Entonces, ¿cuánto podrá levantar? Precisamente el peso de la carga es lo que nos están pidiendo en el enunciado. ¿Cuánto podrá levantar? W sub G. Entonces, simplemente tenemos que aplicar las condiciones de equilibrio para determinar cuánto vale W sub G. Hay otra fuerza que no hemos tomado en cuenta, pero que hay que tomarla, que es la fuerza de reacción en el piso. La rueda tiene una fuerza de reacción en el piso. Vamos a llamarle W sub R o F sub R. Vamos a llamarle F sub R. F sub R. Entonces planteamos las condiciones de equilibrio. Tenemos que 650 newton más F sub R menos W sub G menos W sub C, que es 80.0 newton,
tiene que ser igual a 0. Tenemos una ecuación que proviene de la sumatoria de componentes verticales de fuerza. Luego vamos a construir una a partir de la sumatoria de momento de torsión en torno a un pivote de referencia que lo vamos a elegir exactamente en el centro de rotación de la rueda, que es un punto conveniente por el que pasa F sub R. Por lo tanto, elegimos ese punto ya para que la incógnita F sub R se elimine de la ecuación de momento de torsión. Entonces, el momento de torsión va a quedar en términos de los 650 newton que hace el hombre, de el peso de la carretilla, que es de 80.0 newton, y de el peso de la carga W sub G, que va a ser la única incógnita, y a partir de ahí vamos a poder determinar su valor. Entonces continuamos con la sumatoria de magnitudes de momento de torsión en torno al pivote de rotación elegido. Los 650 newton provoca que la carretilla rote respecto al pivote de rotación elegido en sentido horario. Por lo tanto, un momento de torsión que vamos a considerar negativo. Su magnitud será de 650 newton por la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de la fuerza al pivote de rotación. En este caso, esa distancia perpendicular será 1.4 metros. Distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de la fuerza al pivote de rotación, 1.4 metros. Luego tenemos la carga W sub G, que con respecto al pivote de rotación elegido provoca una rotación en sentido antihorario. Por lo tanto, produce un momento de torsión que vamos a considerarlo positivo, cuya magnitud es W sub G por la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de la fuerza W sub G al pivote de rotación, que en este caso será 0.50 metros. Luego, el peso de la carretilla hace que la carretilla rote en sentido antihorario respecto al pivote de rotación elegido. Por tanto, produce un momento de torsión que vamos a considerar positivo, cuya magnitud será 80.0 newton por la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de la fuerza en la que actúa el peso de la carretilla al pivote de rotación, que en este caso también será 0.50 metros. Y finalmente tendríamos más F sub R por 0, ya que la fuerza F sub R pasa exactamente por el pivote de rotación elegido. Entonces la distancia perpendicular que va a haber desde la línea de acción de la fuerza F sub R al pivote de rotación será 0 metros. Y luego entonces eso tiene que ser igual a 0. En esa ecuación tenemos una sola incógnita. Simplemente tenemos que despejar esa incógnita. Entonces 0.50 metros por el peso o carga en la carretilla será 650 newton por 1.4 metros menos 80.0 newton por 0.50 metros. Realizamos las operaciones aritméticas. Por un lado, multiplicamos 650 newton por 1.4 metros y a eso le restamos 80.0 newton por 0.50 metros y eso va a dar como resultado 870 newton por metros. Eso lo vamos a dividir luego entre 0.50 metros.
Y obtenemos como resultado que el peso de la carga será igual que 1750 newton. Con esto hemos concluido el acápite A del ejercicio. Carga que puede levantar el joven o el obrero usando la carretilla, 1750 newton. Estamos entonces diciendo que básicamente la carga que puede levantar el obrero se multiplicó en un factor 2.7, casi 3 veces la carga que puede levantarse la carretilla. Entonces, el acápite B establece que de dónde proviene la fuerza que permite levantar más de 650 newton usando la carretilla. ¿De dónde creen ustedes que provenga esa fuerza? ¿Qué pueden decirme en este caso? ¿Quién tiene alguna idea? Repita la pregunta, profe, por favor. En el acápite B establece que de dónde proviene la fuerza que le permite al obrero levantar más de 650 newton cuando usa la carretilla. Sabemos que sin la carretilla el obrero puede levantar 650 newton y con la carretilla puede levantar 1750. ¿De dónde proviene esa fuerza adicional? La rueda le provee la fuerza adicional. Sería el momento de torsión que hay entre la rueda y la mano del obrero a sujetar la carretilla. Sí, realmente tenemos una palanca. O sea, se forma una palanca con, vamos a decir, este segmento que estoy marcando en verde. Vamos a dibujarlo un poco mejor. Se forma un brazo de palanca. Y básicamente ese es el brazo de palanca que permite obtener esa ganancia mecánica. Y esa ganancia mecánica es la responsable de esa fuerza adicional. Decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y te moveré el mundo, enfocándose en la fuerza de palanca, es decir, en la ganancia mecánica que se obtiene al emplear un brazo de palanca, que es el caso que tenemos en este ejercicio. Entonces, de esa ganancia mecánica proviene la fuerza adicional que permite levantar una carga superior a 650 newton. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Vamos entonces aquí a colocar que la fuerza proviene de la ganancia mecánica que origina el brazo de palanca que va desde la rueda de la carretilla a los puntos donde el obrero sujeta la carretilla. Tenemos a alguien con la mano levantada. Sí, era yo, profesor. La pregunta mía era,
En caso de que se tuviese que esa pregunta demostrar de una manera, se podría decir, práctica o a través de una fórmula, ¿hay alguna que permita hacerlo? Pero ya de hecho lo hicimos. Ah, Precisamente eso fue lo que demostramos, que la carga que se puede levantar es de no, 1750 newton. Entonces, básicamente, lo que podemos calcular es la ganancia mecánica de una palanca. exacto, eso era lo que me quería referir. Ya es el caso del apoyo de la palanca, lo que quería referir. Sí, correcto, eso es posible. Básicamente, la ventaja mecánica de una palanca es algo que podemos calcular y existe una ecuación para ello. Podemos calcular la ventaja mecánica en términos de las distancias. Lo podemos ver como una relación entre esfuerzos y distancias. Tenemos por un lado que la fuerza que aplicamos, vamos a ponerle F sub A, multiplicado por la distancia en la que actúa dicha fuerza. Eso necesariamente tiene que ser igual que la fuerza que se realiza en la carga por la distancia en la carga. Eso tiene que cumplirse. Y a partir de ahí podemos incluso definir lo que es la ventaja mecánica de una palanca. O sea, podemos definir la ventaja mecánica. Vamos a ponerle V sub M como F sub A entre F sub C. A partir de ahí, eso podemos definir como una ventaja mecánica que también se puede expresar en términos de las distancias. Pero lo único que quedan las distancias invertidas. Entonces tendríamos D sub C entre D sub A. Si la ventaja mecánica fuese igual a 1, entonces yo no tengo ninguna ganancia de fuerza. Entonces la fuerza que tengo que hacer para levantar la carga es exactamente el mismo peso de la carga. Es el caso hipotético de 0 palanca. Pero si tengo algún apalancamiento, entonces cada vez voy a realizar menos fuerza para poder levantar una carga. Bien, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? Con esto concluimos el ejercicio.